Secundaria, buenos días. Vamos a trabajar hoy en nuestro cuaderno de razonamiento verbal. Por favor, les pido que presten atención al tema de hoy. A ver, para empezar, miren lo que tengo aquí. Se me ha entregado un documento, ¿no?, cuyo título dice Aspectos básicos de la educación inicial en el Perú, ¿no? Es un tema de estudio que he impreso y lo que vemos aquí es una serie, ¿no?, de información. Son varias hojas las que tengo aquí, ¿ya? ¿Y de qué se trata este tema? Entonces, esta información se me ha sido entregada. ¿Para qué? Para que yo pueda sacar una conclusión general, ¿no? Para que pueda extraer de aquí una información mucho más sintetizada. Esto va a pasar en algún momento, cuando tengamos que estudiar o tengamos que presentar algún tipo de información, ¿no?, de un gran contenido de hojas. Imagínense, aquí hay muchas hojas, entonces de repente para muchos se resulta tedioso cuando vemos una gran cantidad de hojas y de repente que esto tenemos que estudiar o desarrollar un trabajo, pero se puede hacer. Entonces, lo importante en este tema es poder tener en claro, ¿no?, las formas que vamos a tener que desarrollar para poder realizar toda una conclusión de ello. Y nuestro tema se titula Elementos de un texto, ¿ya? Estos son los elementos de un texto. Es el texto que tenemos aquí, ¿no?, toda esta información. En los elementos de un texto. A ver, ¿qué es un texto? Dice acá que significa un tejido y su definición es un conjunto de ideas ordenadas que transmiten un mensaje. Es un conjunto de ideas ordenadas que transmite un mensaje. Enunciado o conjunto coherente de enunciados orales o escritos. Pasajes citados de una obra escrita u oral, ¿no? Entonces aquí vemos el contenido de un texto. Acá hay un conjunto de ideas ordenadas, ¿no? Hay un orden, hay una cohesión, y todo esto ¿cuál es el fin? De transmitir un mensaje, de transmitir una información. ¿Ok? ¿Quedó claro por allí? Vamos entendiendo lo que es un texto. Conjunto de ideas ordenadas que transmiten un mensaje. Continuamos. Los elementos de un texto. Esto es lo más importante. Los elementos que contienen un texto es el tema, idea principal, el título y las ideas secundarias, ¿ya? Los elementos de un texto: tema, idea principal, el título y las ideas secundarias. Entonces vamos a ver primero, ¿no?, el tema. ¿Qué viene a ser el tema? A ver, aquí el tema. ¿Cuál es el tema? Acá dice, yo opinaría que pero mejor no. Toca el tema, ¿no? Entonces aquí vamos a ver lo que es el tema. El tema es el asunto del texto, de lo que habla el autor. El tema viene a ser la parte principal y general. No confundamos, ¿ya? El tema es el asunto del texto, de lo que habla el autor. Para reconocer el tema, la pregunta sería, ¿de qué asunto habla el autor en el texto? ¿Cuál es el tema del texto? ¿Ya? Entonces, volvemos a repetir que el tema es el asunto del texto. Es lo que nos va a hablar el autor, a qué hace referencia el autor, el asunto del cual está hablando y cuál es el tema del texto. Por decir, aquí me habla de aspectos básicos de la educación en el Perú, ¿ya? Aspectos básicos de la educación en el Perú. Este está como encabezado, pero en realidad no viene a ser el tema. El tema viene a ser, en conclusión, todo aquello que hace referencia el autor. Entonces, aquí el tema sería, ¿no?, los principios que se usa en la metodología para los niños de la educación inicial. El tema está dirigido a la enseñanza de la educación inicial. Ese sería el tema. Nunca el tema va a ser el título. ¿Entienden? No, escúchenme, nunca el tema va a ser el título. El tema va a ser el asunto del texto, ¿no?, lo que nos quiere decir el autor. ¿Ya? Vamos a continuar. Luego del tema viene la idea principal. ¿Y qué es la idea principal? Es la idea más importante del texto.
es un interno de resumen del texto. La idea principal, ¿ya? Es la idea más importante del texto, es un interno que resume del texto. La pregunta es, ¿de qué asunto habla el autor y qué sostiene? ¿Cuál es la afirmación principal del texto? Esa idea principal la voy a extraer, ¿no?, leyendo mi información. ¿Cuál es el punto principal de lo que nos quiere decir el autor? ¿Ya? Eso viene a ser la idea principal. Luego tenemos el título, ¿ya? El título va a ser el encabezado, la idea que engloba el texto, el nombre del texto, ¿no? Y eso siempre va a estar mencionado en la parte inicial de todo documento. La pregunta, ¿cuál es el tema central del texto? ¿Qué título es más apropiado para el texto? ¿Ok? Por decir aquí, entonces, ¿cuál es el título de mi texto? Aspectos básicos de la educación inicial en el Perú. Este es el encabezado, la parte principal que da inicio a todo mi documento. ¿Ya? Entonces vamos viendo el título. Ahora vamos a ver las ideas secundarias. Las ideas secundarias son las ideas que explican o amplían o detallan a la idea principal. ¿Ya? Hay una idea secundaria y esa idea secundaria es la que va acompañada a la idea principal. O sea, está dada la idea principal, se menciona, y esa idea principal está explicada. Esa explicación o esa información viene a ser una idea secundaria. ¿No? ¿Cómo la reconocemos? ¿Cuáles son las afirmaciones correctas del texto? Cuando hace referencia a esto, hace referencia a las ideas principales. Entonces, las ideas principales van acompañadas de las ideas secundarias. Las ideas secundarias viene a ser la información que se da de las ideas principales. Pues aquí son las ideas que explican o amplían o detallan a la idea principal. ¿Ya? Vamos a ver, continuamos. Listo. Ya, chicos, entonces este es el tema del día de hoy, un tema corto, pero muy importante. Así que ya saben, en todo documento, en todo elemento del texto, encontramos el tema, la idea principal, ¿no?, el título y las ideas secundarias. ¿Ya? Acá son las ideas secundarias. Entonces, en estos momentos lo que vamos a hacer, yo les voy a mandar un documento para que ustedes desarrollen y extraigan allí lo que es el tema, lo que son las ideas principales y lo que son las ideas secundarias mediante las preguntas que yo les voy a formular. ¿Ya? Entonces nos ponemos a trabajar, por favor. Ya saben, una vez terminada su tarea, me lo envían al WhatsApp. Cualquier duda, cualquier pregunta, no duden en llamarme o mandarme un audio. O como lo hice ayer, me mandaron una videollamada y yo respondí. ¿Ya? Entonces hagamos, por favor, que esto todos podamos desarrollar y a trabajar.